Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Esto es Pedro Luis Adames TV, aquí desde nuestra oficina de la Comunidad de Fe, Puerto Plata, República Dominicana. Si es la primera vez que está con nosotros, por favor suscríbete, comenta y deja un me gusta. Bueno, acabo de ver el video donde el estimado siervo de Dios, el pastor Will Graham, da una actualización en cuanto a Steve Lawson y por qué no quiere aceptar la disciplina. Ustedes saben que hay organizaciones que cuando un siervo de la organización, sea pastor, maestro, evangelista, cae en pecado, a veces no se reúnen las evidencias suficientes para fundamentar la acusación. Yo que he crecido en una iglesia, de un hogar de creyentes, vi muchas situaciones en las que se decía, esta persona está en pecado, pero a veces el fundamento era acusaciones directas de dos o tres personas. Y en la mayoría de veces lo que existía era una aparente confusión en relación a la acusación. Entonces sería muy bueno dar páginas a la izquierda y a la derecha para ver la situación de Steve Lawson y que esto no sea una acusación meramente digital para hacerle daño a un ministerio en particular o a una iglesia en particular. Y quiero señalar, por ejemplo, el caso de Jimmy Swaggart. Los que han estudiado esta historia, el debate que había entre dos grandes predicadores que eran los más poderosos de ese tiempo, los más famosos, los más influyentes, Jim Bakker, Jimmy Swaggart. Y había un dimi direte en los medios de televisión y radial. Recuerden que ambos ministerios dirigían grandes medios de comunicación. Jim Bakker era un poco más carismático que Jimmy Swaggart, y estos dos ministerios entraron en envidia, hasta el punto que Jimmy Swaggart llegó a decir en televisión nacional en Estados Unidos que Jim Bakker tenía avaricia y que amaba el dinero más que todo y que amaba la vanidad. Entonces Jim Bakker comenzó también a responderle a Jimmy Swaggart y decía que Jimmy Swaggart se hospedaba solo en hoteles y que se creía que Jimmy Swaggart era un adúltero y era un fornicario. Entonces desde este momento se comenzó una guerra abierta entre estos dos hombres de Dios, que no tengo duda de que eran de Dios. Sin embargo, comenzaron a pensar en ellos mismos, se convirtieron en personalidades egocéntricas y se olvidaron de las almas. No estoy diciendo que este sea el caso de Steve Lawson, pero podría ser que alguien dentro de la misma organización quiere el puesto o la posición, quería el puesto o la posición de Steve Lawson y comenzó a poner sus ojos sobre él. Cuando ya esta guerra se declaró entre Jim Bakker y Jimmy Swaggart, entonces Jim Bakker le paga a un investigador y a un periodista para que comience a perseguir face to face y a darle seguimiento a Jimmy Swaggart. Y allí fue entonces cuando se descubre y salen fotografías, artículos en diferentes periódicos, que Jimmy Swaggart frecuentaba un bar, ¿verdad? Tipo, era un bar donde la gente iba a cenar, pero también habían bebidas alcohólicas, y que allí frecuentaba una dama que vio en una revista. Y desde allí, pues se contactó a esta mujer y se le pagó para que ella pues también participara de la investigación y Jimmy Swaggart quedara entrampado. Obviamente Jimmy Swaggart estaba en cosas que no debía de estar en ese momento. Llega el momento de la disciplina. Estoy diciendo todo esto para luego culminar mi opinión en relación a por qué posiblemente Steve Lawson no quiere aceptar la disciplina. Cuando ya esto sale a los medios en todo Estados Unidos, que Jimmy Swaggart ya había tenido encuentro con la hija incluso de esta escort o esta trabajadora sexual de la vida alegre,
lo que sucede es que las Asambleas de Dios, quien era el concilio al que pertenecía Jimmy Swaggart, lo llama y le dice, mira, y esto se sabe, te vamos a disciplinar. La disciplina que le ofrece las Asambleas de Dios a Jimmy Swaggart era como de unos 2 años. Jimmy Swaggart dice, pero en 2 años mi ministerio estaría totalmente destruido, y no aceptó la disciplina. Entonces, Steve Lawson tendrá sus razones y sus causas por la cual no quiere aceptar la disciplina. A lo mejor es una disciplina sin misericordia, y yo critico fuertemente el tipo de disciplina que imponen las organizaciones bautistas. Son muy estrictas, más estrictas que cualquier organización. Fíjense, si un pastor bautista cae en adulterio, ese pastor nunca más puede ser pastor. Incluso si un pastor tiene dificultades con su esposa, que se dice que tiene dificultades, no tiene que ser dificultades de pecado, no, hay desacuerdo, podría este pastor estar en riesgo o puesto en duda su liderazgo. Entonces, lo que entiendo es que habría que ver la razón por la que Steve Lawson no está aceptando la disciplina. Los líderes de organizaciones, no me estoy refiriendo a ninguno en específico, porque existen radicalismos, existen radicales en los bautistas, pentecostales, no pentecostales, presbiterianos. Hay líderes ejecutivos de esas organizaciones que podrían ser un poco extremos a la hora de tomar una decisión para disciplinar a un pastor. Entonces, lo que nosotros sabemos es lo que estamos viendo en el internet, lo que estamos escuchando de los youtubers, pero en realidad el fondo de esta situación sería interesante escuchar a Steve Lawson. Sería interesante escuchar a Steve Lawson, porque hay mucha doble moral y hay mucha hipocresía dentro del pueblo de Dios, y estos líderes ejecutivos de diferentes organizaciones a veces manejan la doble moral a la hora de disciplinar un hombre de Dios. Mucho fariseísmo, muchos hipócritas, muchos fariseos que también viven doble vida, y a la hora de disciplinar se olvidan que ellos también son seres humanos y que ellos también pecan. A lo mejor Steve Lawson sabe de muchos compañeros que están en cosas peores, pero como lo de Steve Lawson ya salió a la luz pública, porque a veces la disciplina no es tanto por lo que cometieron, es que quieren dejar un ejemplo y quieren poner todo el peso disciplinario sobre Steve Lawson. Y debemos de recordar, señores, que somos humanos. La Biblia dice, estas cosas se escribieron para que no pequen, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestro pecado, y no tan solo por lo nuestro, sino por lo del mundo entero. Ojalá que esta situación no provoque que Steve Lawson se aparte por siempre de la congregación, que es lo que sucede cuando no hay misericordia, cuando sobre un proceso disciplinario está lleno de vicios y está lleno de vacíos, y la injusticia es más evidente que la misericordia y el amor. Lo que sucede es que estos líderes se sepultan y nunca más quieren volver a la grey a servir. Y yo entiendo que así como Jesucristo restauró a Pedro y restauró a la mayoría de los discípulos que lo dejaron, lo abandonaron, de la misma manera que restauró a la mujer samaritana, que restauró a Zaqueo, el mismo apóstol Pablo, que hizo cosas increíbles. Claro, algunos de ustedes dirán, sí, pero Pablo no era cristiano cuando era Saulo, ¿verdad? Pero segurito que Pablo tampoco fue un angelito cuando estaba como apóstol, que también cometió sus errores, porque no hay hombre que viva y no peque. Es lo que dice la palabra de Dios. Y no hay hombre, señores, no hay hombre que no pase por momentos de debilidad. Así que ojalá que este comité disciplinario de la Iglesia Bautista a la que pertenecía Steve Lawson, a esa congregación, tengan piedad y tengan misericordia y restauren al hombre de Dios y usen los mecanismos que tienen que utilizar de misericordia, porque muchas veces no solo la disciplina, dejan de hablarle, le expulsan los hijos de la escuela. Creo que son demasiado extremistas en cuanto a quitarle la mayoría de privilegios, lo dejan sin un centavo, lo dejan sin un patrocinio. Señores, pasó con Tommy Moya. El pueblo de Dios no es misericordioso. El pueblo de Dios juzga al que pecó como si ellos nunca fueran a pecar, y como que si pecó no merece ningún tipo
de apoyo ni merece ningún tipo de misericordia. Señores, este es mi comentario en relación a lo que dice Will Graham en su video. Steve Lawson rehúsa recibir la disciplina y que estén en penitencia. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Bye bye.